Del impacto del calor en el cuerpo y cómo protegernos, porque, bueno, desde hace unos días las diversas olas de calor han afectado el desarrollo cotidiano de las personas alrededor del mundo. Y las altas temperaturas han representado un verdadero problema para la salud de todos. Para hablar de cómo el calor impacta precisamente al cuerpo, qué medidas podemos tomar además para protegernos, tenemos con nosotros el día de hoy a María Gabriela Guercio, médico internista y endocrino. Bienvenida, doctora, Agenda Éxitos. Le saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Albani, Unai, espero que estén bien. Un saludo a toda su audiencia. Igualmente para ustedes. Mire, no, de verdad que nos preocupa porque uno está recibiendo muchísima información. De hecho, en estos días una persona conocida nos hablaba, venía de Miami, me decía que era súper desagradable, por ejemplo, entrar en la playa, porque era como una especie de consomé aquello, ¿no? Era un calor súper desagradable, casi que uno sudaba más dentro del agua que por fuera. Veíamos reportes de algunos países, sobre todo del mundo árabe, donde ya se estaba llegando a niveles de temperatura peligrosos para el ser humano, porque parece que no bajaban de 43, 44 grados de manera casi constante. ¿Qué efectos termina teniendo eso en nuestro organismo? ¿Hay posibilidades de autorregular esa temperatura o de verdad está corriendo peligro la gente que se somete durante un buen tiempo a esas altas temperaturas, doctora? Bueno, fíjate, cuando hablamos de calor, ¿no? Y la respuesta del organismo va a pasar por distintas etapas en donde lo primero que podemos llegar a sentir es calambre en los miembros inferiores, ¿no? O en los brazos. Eso empieza por allí y va evolucionando hacia el estado final, que es el golpe de calor. Entonces, cuando uno se expone a altas temperaturas, en realidad el organismo ya no puede regular, porque acuérdate que las células del cuerpo trabajan a una temperatura promedio de 37 grados centígrados. Todo lo que esté por encima de esos 37 grados produce un problema a nivel de la celularidad del cuerpo y empezamos a sacar agua del organismo para Ok. tratar de hacer un proceso de difusión y controlar temperatura, pero en realidad eso es insuficiente y terminamos, si las temperaturas siguen como van, mucha gente va a morir por golpe de calor, que es Claro. el estado final. Bueno, de hecho, doctora, leemos por acá que las altas temperaturas aumentan los niveles de ozono y otros contaminantes del aire y eso agrava enfermedades como por ejemplo las cardiovasculares, las Ujú. enfermedades respiratorias, entre otras. Sí, Em, sí, eso sí. ¿De qué síntomas deberíamos estar pendientes las personas cuando estamos en algún lugar del mundo en el que las temperaturas son altísimas? Porque es que hemos estado escuchando incluso eh, por encima de de los 45 grados centígrados. Eso es impensable, o sea, casi Bueno, llegando a fíjate, 50. Ujú. te voy a poner un ejemplo. En poblaciones cercanas a la capital de Caracas, a la ciudad de Caracas, Ujú. como por ejemplo los valles del Tuy, Ujú. el promedio de la temperatura se está manteniendo sobre 43 grados centígrados a las 3 de la tarde, Impresionante, sí. 43, 44. Mm. Y, por ejemplo, si uno sale, en realidad empiezas a sentir dificultad para respirar porque el aire que entra es completamente caliente y eso es tóxico para los pulmones. Claro. Entonces, en realidad, mira, todo el problema radica en que no tenemos el termostato de nuestro cerebro, no está acostumbrado a vivir en ese tipo de temperaturas y no tenemos los medios suficientes para poder hacer la difusión, para poder bajar la temperatura corporal. Eso es una de las cosas. Entonces, lo básico para toda aquella persona en el mundo, pero para nosotros que creemos que no tenemos ese problema y sí lo tenemos, Ujú. en los estados centrales, en los llanos, en el occidente hacia el Zulia, que las Sí. temperaturas son altísimas, hay que estar bien hidratado, aumentar el consumo de vegetales y frutas y por supuesto aumentar el consumo de agua, Ahora, que es básicamente lo más Sí, importante. ¿a mantenerse partir hidratado. de qué temperatura estamos hablando que podría ser peligroso? ¿O eso varía dependiendo también de las condiciones de cada quien? Bueno, primero varía de patología y después del grupo etario, porque Ok. los extremos de la vida es peligrosa, las temperaturas Ujú. mayores de los 40 grados ya son peligrosas. Y en el adulto joven puede tolerar un poco más, pero siempre y cuando esté bien hidratado, porque si no te hidratas bien, empiezas
con los calambres, vas Ujú. al agotamiento por calor, que el agotamiento por calor es la etapa intermedia. Allí ya hay un poco de pérdida o confusión, se produce confusión desde el punto de vista cognitivo. Ok. eh, Existe el calambre, empieza la cefalea, el paciente empieza a tener a sudoración profusa, ¿ok? Y si no se pone en sitios bajo la sombra Ujú. y logra empezar a hidratarse para bajar un poco la temperatura, va a evolucionar hacia convulsiones, arritmias, y bueno, eso lo va a llevar a parada Así cardíaca, es. que es lo que llamamos el golpe de calor. Pero fíjese que uno, por ejemplo, alguien de Ujú, Caracas va a ujú. Maracaibo y siente mucho más calor que los maracuchos. O Ujú. Por sea, supuesto. teniendo la misma temperatura, evidentemente, parecería que hay como una costumbre de cada cuerpo, digamos. Estamos acostumbrados como a una temperatura y cuando nos cambian, digamos, somos como más sensibles a ese malestar por calor. Y uno está allá y la gente marca y te dice, no, no está haciendo tanto calor, o sea, estamos bien normal y uno se está como asfixiando del Claro, calor. O cuestión sea, de costumbre. sí, hay un problema que Ujú. cada quien, no sé, tendremos más grasa en el cuerpo, tenemos, no sé, que hace Bueno, que sí. sintamos la temperatura de manera distinta. Fíjate, lo que pasa es que hay dos mecanismos importantes. Uno, el termostato que tenemos en el sistema nervioso central, que Ok. es el que detecta la temperatura, ¿ok? Otro, el ritmo circadiano, que son las secreciones de hormonas, que también se puede modificar, porque en Venezuela no tenemos varios usos horarios, pero sí los deberíamos de tener por la distancia. Ujú. Entonces, esos cambios, el organismo sí los detecta, nuestras hormonas sí lo detectan, y entonces ahí empieza alteración en cuanto a la percepción a la temperatura. Y por último, dentro de nuestro organismo tenemos algo que se llama la grasa parda. Esa grasa es la que controla o es la que es controlada por el termostato y es la que va a generar calor. Entonces, una vez que la grasa parda empieza a generar el calor, es muy difícil que tú puedas regular eso, porque no hay un agente contrarregulador que mande una señal para que la grasa parda deje de generar calor. Ujú. Bueno, hay que hacer una pausa, doctora, y le pedimos, Ujú. por favor, se mantenga en línea para seguir conversando con ustedes sobre ese tema que, bueno, que ha sido noticia en los últimos días y que debemos estar muy, pero muy atentos, muy pendientes. Me gustaría, sí, dejar una pregunta al aire y tiene que ver, ¿quiénes somos más propensos a sufrir las consecuencias de esas altas temperaturas, los hombres o las mujeres? Y usted hablaba pues específicamente de las edades más tempranas y también los adultos mayores, que son los que más pues hay que cuidar precisamente por la vulnerabilidad, ¿no? De someterse a estas temperaturas extremas. Nos vamos a la pausa, amigos, escuchamos buena música y al regreso seguimos conversando con la doctora María Gabriela Guercio, médico internista y endocrino, a propósito, pues, del calor que se ha generado en prácticamente todo el planeta en estos últimos tiempos y cómo impacta ese calor en el cuerpo, cómo protegerse en todo caso. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Esto es publicidad. Bueno, en Central Madeirense tomaron lo mejor de ser tradición y lo convirtieron en renovación. Y ahora ofrecen una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad para que sigas viviendo mejor por menos. Visita las sucursales de Central Madeirense en Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Recuerda que en JJ Import Corp te traemos tus envíos desde los Estados Unidos directo a la puerta de tu casa en Venezuela, volando alto y rápido. Te recomiendo de las entregas express y máxima seguridad que te ofrecen sus envíos aéreos. Lo único que tienes que hacer es escribirles a info@jjimportcorp.com y preguntarle cómo pueden facilitar tus envíos internacionales. Es un gran servicio de verdad. Visita su cuenta en Instagram @jjimportcorp para más información y confía en ellos para recibir tus compras siempre a tiempo. JJ Import Corp es tu aliado logístico. ¡Uepa! Bueno, todo lo que te interesa en el mundo del deporte, ¿dónde lo encuentras? Pues los tienes en Inter. Así que si eres fanático del béisbol, debes activar cuanto antes el paquete Premium BIM Sport para que puedas disfrutar de la MLB con 9 juegos en vivo a la semana y la Copa Mundial U12 con la participación de la selección venezolana desde China, Taipei, a partir de hoy, de 27 de julio. Sí, señor. Así que actívalo ya escribiendo al WhatsApp 0412 00 Inter. El deporte que te interesa Lo tienes con Inter. Agenda Éxitos. Simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:52 minutos de la mañana. Seguimos conversando con la doctora María Gabriela Guercio, médico internista y endocrinólogo, a propósito de estas altas temperaturas que se están viviendo en el planeta y cómo podría afectarnos a los seres humanos. Dejaba Albany una pregunta al aire con relación a, bueno, ¿qué hacer en esos casos? ¿Quiénes son los grupos más sensibles? Ya nos hablaba de los grupos etarios, ¿no? Las personas mayores, los niños pequeños, pero hay una variación, por ejemplo, en cuanto al origen étnico de las personas, la raza de las personas o al sexo de cada quien. Eso podría también tener una consecuencia distinta. Y usted hablaba también de, por ejemplo, que a nivel cerebral se hace mucho daño y estaba pensando en esos países desérticos, por ejemplo, países del mundo árabe donde utilizan mucho el turbante, tanto hombres como mujeres, o utilizan mucha ropa. Parecía, bueno, con el calor que hace, ¿por qué se tapan tanto? Y uno siempre ha escuchado que es precisamente para preservar la humedad del cuerpo, que no se evapore el calor del cuerpo y mantenga la temperatura corporal. Ese tipo de técnicas funcionan científicamente. Hasta ahora uno lo asume como una cosa cultural, pero ¿funcionan científicamente? Ahí le dejo varias preguntas, doctora. Fíjate, con respecto a lo que preguntó Albany sobre el sexo, eso va a depender mucho del trabajo, ¿no? Porque si tú haces trabajo al aire libre, tienes mayor probabilidad de presentar un golpe de calor. Eso no está tan asociado al sexo como tal, Okay. que hay una diferenciación de hay más casos en hombres que mujeres. Si hay más hombres trabajando a nivel de aire libre, por supuesto vas a tener una mayor predisposición en esos hombres que trabajan al aire libre. los obreros, por ejemplo, doctora. Claro, O obreros. vemos todo el tiempo, por ejemplo, en la autopista, esas personas limpiando la autopista con escobas, etcétera. Son personas que están expuestas, ¿no? Completamente a eso. Sí, y bueno, ahí hay que hacer una salvedad que deben de llevar una ropa de algodón que sea fresca, ¿no? Ujú. Eso es una de las cosas para tratar de que el impacto de los rayos solares sea tan directo sobre el organismo, ¿no? Además de usar viseras, etcétera, o gorras. Esas son cosas que nos pudieran ayudar un poco, ¿no? A disminuir la exposición solar. Pero en realidad, en cuanto a hombre-mujer, no hay diferencia. Lo que sí hay diferencia es el grupo etario, ¿ok? Grupo etario y patologías de base. Aquellos pacientes cardiópatas con sobrepeso, obesos, diabéticos, tienen una mayor predisposición a sufrir un golpe de calor por patología de base y porque sus sistemas, por ejemplo, en un paciente diabético, el sistema
de regulación está dañado por la misma diabetes. Entonces, allí ya tú tienes que tratar de guardar medidas de higiene o tener medidas de mantenerte a la sombra, estar muy bien hidratado, consumir mayor cantidad de vegetales, más cantidad de frutas que dan aporte al organismo de agua o de líquidos y tratar de eliminar todas esas bebidas gaseosas que no son beneficiosas porque al final van a producir más sed y en vez de mejorar el problema van a empeorarlo, igual que las bebidas alcohólicas, ¿no? Esos son puntos importantes. En cuanto a la raza, yo creo no, es así, pues las personas, a los africanos, por ejemplo, tienen una mayor tolerancia a las altas temperaturas y están acostumbrados a esas altas temperaturas. Obviamente que estamos ante una ola de calor inusual en el mundo, eso lo decía ayer el presidente de la OMS, y tenemos un evento particular que es que ha aumentado la temperatura de los mares en 3 y 4 grados. Entonces, eso es una particularidad porque genera calor con mayor humedad y hace que el calor sea peor, que sus efectos son peores en esos casos, ¿ok? Entonces, hay razas, por ejemplo, la gente de los africanos toleran un poco mejor, tal vez las personas asiáticas, los del mundo árabe, puedan tolerarlo un poco mejor. En realidad, ellos usan ropa blanca, la mayoría de los casos los hombres, uno los ve vestidos de blanco, es tratando de evitar esa exposición a los rayos solares que predisponen a que el paciente vaya a tener un golpe de calor. Eso tiene lógica. Claro. Sí, Eso sin tiene su duda, lógica. sin duda. Ujú. Doctora, consideraciones especiales, por ejemplo, en cuanto a horarios, hidratación, vestimenta, para la gente que hace ejercicio al aire libre, los deportistas. Mira, yo les recomiendo siempre que hagan el ejercicio a primera hora de la mañana porque el piso está fresco y no emana vapor, ¿no? Porque tú al final de la tarde, cuando la gente se ejercita a las 6 de la tarde, el piso está muy caliente y está emanando vapor y tienes menos resistencia. Entonces yo siempre les recomiendo el ejercicio a primera hora de la mañana, con por supuesto su buena hidratación, que carguen su agua bien fría para que se hidraten y con eso el paciente tiene. Ahí te quiero hacer un particular, que las bebidas para deportistas de alto desempeño, por ejemplo, no voy a nombrar la marca, pero me entienden, estas bebidas que tienen azúcar, potasio, sodio, estas bebidas no son beneficiosas en estos casos. Ajá, Y, importante lo que dice. ¿Por qué? Porque tienen mucho azúcar. Entonces, ese exceso de azúcar es para reponer la reserva de azúcar, pero cuando tú no eres un deportista de alto desempeño y te metes estas bebidas con esa carga de azúcar, ese azúcar genera más sed y entonces empiezas a difundir mal. Eso hay que tenerlo bien pendiente porque la gente se toma eso como si fuera agua y eso no es agua. Pero, ¿y el agua es suficiente? ¿La sola agua es suficiente o debería agregársele, no sé, hay gente que le pone, por ejemplo, media cucharadita de sal como para reponer esas sales que se pierden durante el ejercicio físico? ¿Es conveniente hacer eso? El agua es suficiente. Con el agua es suficiente, ok. Sí, el agua es suficiente y en tal caso cuando uno quiere reponer, por ejemplo, para evitar en pacientes la rhabdomiolisis, uno puede tomar soda. Ok. Porque eso ayuda a que el riñón no expulse la mioglobina que se rompe por ruptura de las fibras musculares cuando realizas el ejercicio. Y comer patilla, por ejemplo, comer melón, comer naranja, esas frutas que son como que tienen mucha agua, ¿eso es conveniente también? Sí, claro, eso es saludable, eso es bueno. El aumento del consumo de frutas y vegetales es esencial. ¿Hay algo que uno debería quitar de su dieta, doctora? Porque, bueno, hay cosas rarísimas, ¿no? Pero eso es verídico que, por ejemplo, en el llano, que muchas veces las temperaturas son altas, la mayor, digamos, parte del año, que una gente tiene mucho calor y se toma un cafecito bien caliente y se le quita. Es una cosa rarísima que ocurre en el cuerpo, pero es verídico. Sí, hay que suspender el calor. Perdón, el café. Ajá. No, el café, el café no tienes por qué suspenderlo, ¿no? Tiene unos efectos beneficiosos a nivel de la esfera cardiovascular. Ok, entonces no, el calor no habría que suspender, el café no habría que suspenderlo. Ajá. Pero en líneas generales yo siempre recomiendo la disminución del consumo de los carbohidratos. Ajá. ¿Ok?
Eso es importante, disminuir el consumo de carbohidratos y que la dieta sea más de vegetales. En ese sentido, eso va a ayudar a que, por ejemplo, las personas en extremos tengan una mejor tolerancia, porque puedes acumular mayor cantidad de agua proveniente de este tipo de alimentos. Ok. Vegetales y frutas, pues. Fíjate que, por ejemplo, en aumentarle. el sur de España, en los meses de verano, y ahorita están, por ejemplo, pasando un calor terrible, es muy usual, y es más una comida muy de verano, el gazpacho, ¿no? Que, Sí, qué frío, además que claro. es frío y es una sopa y es mucha verdura, o sea, ese tipo de... Uno debería tratar de comer más ligero, por ejemplo, cuando está frente a eventos de mucho calor para que el organismo funcione mejor. O eso Sí, no por altera en supuesto. nada. Ok. No, sí. O sea, si consideramos los vegetales una comida ligera, obviamente que sí. Ok. La tendencia a aumentar el consumo de vegetales o a comer un poco más ligero, pues va a ayudar a disipar un poco esta situación y a tolerar un poco mejor el calor, ¿ok? Pero en líneas generales eso no es lo que pasa. Por ejemplo, en nuestro país el consumo de harinas es lo que prevalece. Exacto. Ujú. Esa es nuestra Sí. realidad. Así Es verdad, así es verdad. Bueno, doctora, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado de entrevista porque, bueno, nos ha dado luces con respecto a este tema. ¿Y tiene usted redes sociales donde comparta este tipo de información? Instagram, Ajá, dra.mariagegercio y en Twitter, @GercioZMG. muy bien. Ahí está. La doctora María Gabriela Guercio, médico internista y endocrino, a propósito, pues, de cómo impacta el calor en el cuerpo y cómo protegernos. Gracias, doctora. Nos vamos a la pausa, amigos, y regresamos con Pro Da Vinci en Agenda.